tenemos aquí un punto Y1, ¿verdad? Y que tenemos aquí un punto X1, ¿sí? Y que tenemos por aquí, digamos a esta distancia, un punto Y2, y tenemos por aquí, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y que tenemos por aquí un punto X2. Imaginemos que nosotros tenemos un punto que le vamos a llamar punto A, que tiene coordenada X1, Y1. O sea, ahí tenemos un punto A cuyas coordenadas son X1, Y1. ¿Lo ven? Y tenemos un punto 2 cuyas coordenadas son X2, Y2. Eso viene siendo por aquí. ¿Verdad que sí? Eso viene siendo ahí. Y tenemos un punto que vamos a llamar punto B, cuyas coordenadas son X2, Y2. Sí. Tenemos dos puntos en el plano cartesiano. El punto A, cuyas coordenadas son X1, Y1, y el punto B, cuyas coordenadas son X2, Y2. Aquí vamos a colocar la comita que se vea más claro. ¿Qué nosotros tenemos ahí, señores? Nosotros tenemos dos puntos localizados en el plano cartesiano. ¿Por qué estamos utilizando letras, una incógnita, y no le ponemos número? Porque lo que queremos es demostrar la fórmula para el cálculo de distancia entre dos puntos. Y cuando deducimos una fórmula utilizando el álgebra, tenemos que utilizar una relación general. Tenemos que utilizar cantidades que me representen cualquier otra cantidad, que me generalicen. De manera que cuando yo utilizo aquí el punto A y el punto B, lo que estoy diciendo es que esos puntos pueden ser dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. Sí, esos dos puntos pueden representarme dos puntos cualesquiera. No importa, cualquier par de dos puntos. Entonces, yo tengo una distancia, señores, entre esos dos puntos, ¿verdad que sí? Entre el punto A y el punto B hay una distancia, ¿sí o no? Y a esa distancia vamos a llamarle la distancia que hay, la distancia que existe entre el punto A y el punto B. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos saber cuál es la distancia desde A hasta B. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo aplicar la fórmula longitud del segmento, como les decía ayer, porque la fórmula para calcular la longitud de un segmento se aplica para distancias que están totalmente vertical o totalmente horizontal, que cae sobre el eje X o sobre el eje Y. Pero esa distancia no cae sobre el eje X, ni tampoco cae sobre el eje Y. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? No puedo utilizar la fórmula de la longitud del segmento. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, y quiero que presten mucha atención a partir de ahora. Como ustedes observarán aquí, miren con mucha atención, si yo trazo una línea aquí paralela al eje Y, que yo puedo trazar una línea paralela al eje Y, miren aquí que la voy a colocar en color negro. ¿La ven? ¿La ven? Yo puedo trazar esa línea paralela al eje Y, la voy a poner un poquito más corta, más o menos a esa distancia. Y yo puedo trazar también una línea paralela, al eje X. Ya nosotros conocemos el concepto de recta paralela. Yo puedo trazar una línea ahora paralela al eje X, como ustedes pueden observar ahí. Puedo trazar esa línea paralela al eje X. Ahora bien, ¿qué se me forma ahí? ¿Qué ustedes observan que se forma? Díganme usted. ¿Qué se forma? Un triángulo rectángulo. Aquí se me está formando, señores y señoras,
un triángulo rectángulo. Pero esto se pone muy interesante entonces, si se forma un triángulo rectángulo, porque como dice Leonardo, si se forma un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Sí. Pero ahora lo que yo estoy mirando aquí es que la distancia de AB, que es lo que yo quiero, es la santa y gloriosa hipotenusa. Eso quiere decir que yo puedo saber quién es la distancia de AB aplicando el teorema de Pitágoras, porque la distancia de AB es la longitud de la hipotenusa. Y como eso está generalizado, yo puedo calcular cualquier distancia entre dos puntos cualquiera del plano. Pero hay una situación. La hipotenusa es la distancia de AB, pero ¿quién es A y quién es B? Porque recordemos que todo triángulo rectángulo tengo los catetos A y B y tengo la santa y gloriosa hipotenusa. Pero bueno, yo puedo decir aquí que el cateto A es la distancia que hay entre X1 y X2, pero señores, la distancia que hay entre X1 y X2 es X2 menos X1, porque como ustedes recordarán, cuando aplicábamos la distancia entre dos puntos que estaban totalmente vertical y totalmente horizontal, ¿qué era lo que hacíamos? Restábamos el punto final, el punto inicial, B menos A. Pero yo puedo decir que X1 es B y que X2 es A, que sería X1 menos X2. Pero recordemos que a eso le sacábamos el valor absoluto. Y como le sacábamos el valor absoluto, eso siempre daba positivo. De manera que no puedo decir que es lo mismo eso, X2 menos X1. Porque si yo camino, si estoy en el 0, o estoy en la posición 1, y yo camino 5 pasos hacia la derecha, para saber cuántos pasos yo caminé, yo resto 5 menos 1, que es 4. Es decir, que yo di 4 pasos. Es decir, que esa distancia que está ahí, señores, esa distancia que está aquí, que quiero que la vean, aquí, esa distancia que hay, que vamos a llamarle cateto A entonces, es igual a X2 menos X1. Pero ¿quién sería entonces el cateto? Digamos que es el cateto B de este triángulo rectángulo. Es la distancia que hay de ahí a aquí. Pero esa distancia, señores, esa distancia que hay ahí, es la distancia que hay del punto Y1 al punto Y2, ¿sí o no? Sí. ¿Y a qué se mueve esa distancia? A Y2 menos Y1. Podemos decir entonces que el cateto B es esa misma distancia porque son paralelos. Como ese lado es paralelo a este, la distancia que hay de ahí a ahí, que es ese lado en color negro, es exactamente la misma distancia que hay del punto Y1 al punto Y2. Y la distancia de Y1 a Y2 es Y2 menos Y1. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a este. De manera que lo que mida de aquí a aquí, lo mide exactamente de Y1 a Y2. Pero esa distancia es Y2 menos Y1. Y de igual manera aquí la distancia de X1 a X2 es X2 menos X1. Pero entonces, si esto es A y esto es B, como podemos ver, para saber la distancia de AB, pues solo tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y según el teorema de Pitágoras, la distancia de A a B elevado eso al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Pero ¿quién es A? X2 menos X1 elevado al cuadrado, más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Y qué hacíamos? Que sacábamos ahora la raíz cuadrada. Extraigo raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. ¿Para qué? Para eliminar el cuadrado que tengo aquí en la distancia, ¿verdad? De A a B. Entonces, si yo digo raíz cuadrada de la distancia de A
AB elevado al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que ese exponente 2 se cancela con ese símbolo de la raíz y me queda finalmente que la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 o x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y esto, señores, que tenemos aquí es la famosa fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Qué les parece? ¿Se ha entendido? Sí.